Bienvenidos a todos, mi nombre es Mauro Cantero, soy quiropráctico y gracias a Maju por el espacio de masajes. Y bueno, en esta orientación de salud o charla, vamos a ponerle también, lo que vamos a estar hablando es de qué es quiropraxia, qué beneficios tiene y cómo funciona nuestro cuerpo para generar salud y cómo la quiropraxia puede potenciar eso, la salud de cualquier persona. Así que lo primero que les voy a proponer, vamos a hacer un ejercicio y les voy a pedir que se pongan de pie si quieren, los que quieran. Las manos necesitan libres también, así que los mates si quieren los pueden soltar. Entonces lo voy a invitar a que cierren los ojos, pero antes mírenme, van a cerrar los ojos y van a tocarse la nariz primero. Van a empezar así, de esta forma. Así que empiecen, cierren los ojos. Eso. Ahí, ahí, y tocando la nariz, cierren los ojos, muy bien. Y ahora, el que pueda, obvio, van a empezar a hacer pasos en el lugar, sin moverse, pasos en el lugar. Y lo van a hacer con una intensidad, digamos, de movimiento, dándole velocidad, muy bien. Eso, sigan, vamos, seguimos. Bien. Sigan y ahora sentadillas. Abren los ojos y sentadillas y siguen tocándose. Vamos. Sí. Lo pueden abrir o cerrar ya. Siguen, vamos. Cerrado o abierto. Vamos, bien abajo. Bueno, frenen ahí. Ahora se pueden sentar si quieren o quedar separados los que quieren, no hay drama. Y ahora mi pregunta es, el que quiera puede responderme, ¿cómo se siente? ¿Qué siente en su cuerpo? Calor. Calor, muy bien. ¿Qué más? ¿Otra persona? Pequeño mareo. Pequeño mareo. ¿Qué más? ¿Se acelera el corazón? Bien. ¿Qué más? ¿Alguien más? Nada raro. Muy bien. Bueno, generar calor, generar que se aumenta la frecuencia cardíaca, como una especie de mareo. ¿Eso ustedes piensan? ¿Qué piensan? ¿Que lo hicieron voluntariamente o de forma involuntaria? No, eso pasó como consecuencia. Como consecuencia, muy bien. ¿Y saben quién regula eso? Esas funciones de generar calor, de generar el aumento de la frecuencia cardíaca o algún mareo. Energía. La energía. ¿Quién da más? Sangre. La sangre. ¿Quién da más? La columna. El cuerpo. La columna. El cuerpo. Bien. Eso lo genera algo que se llama sistema nervioso. Todos tenemos un sistema nervioso que se forma en las primeras semanas, es lo que primero se forma en las primeras semanas cuando se produce la fecundación. Entonces ese sistema a partir de ahí va a regular todas las funciones de nuestro cuerpo. Ustedes no le tuvieron que decirle al corazón latí más fuerte, así puedo hacer las sentadillas bien. Tampoco pudieron decirle, no le dijeron a su cuerpo, che, larga más calor, así, porque estoy aumentando mi circulación sanguínea. Eso lo hace solo el sistema nervioso. ¿Y qué hace la quiropraxia? Trabaja sobre la columna vertebral y el sistema nervioso, justamente. Entonces, para que entiendan un poco, le hice este ejercicio, que entiendan que la quiropraxia no solamente es mover un hueso, sino que trabaja sobre el sistema nervioso. ¿Y busca qué busca puntualmente? Optimizar la relación entre el cerebro, la columna y el sistema nervioso y todo el cuerpo, permitiendo que a través de sacar lo que se llama una subluxación vertebral o barrer una interferencia en un nervio determinado, permitir que esa información entre el cerebro y el cuerpo llegue de forma óptima. Y entre el cuerpo y el cerebro también. ¿Qué hace puntualmente la quiropraxia? Es una profesión de la salud que se desarrolló hace más de 100 años en Estados Unidos y su creador descubrió básicamente que había un portero de su edificio, el creador se llamaba Didi Palmer, David Daniel Palmer. Me voy a sentar un poquito porque estoy muy agitado. Me agitó el ejercicio a mí también. David Daniel Palmer, él se dedicaba a trabajar con curación magnética, sanación magnética.
y era muy estudioso y autodidacta. Entonces el portero de su edificio le comenta que no escuchaba bien de un oído hacía como 17 años, después de que había levantado algo muy fuerte y le había hecho un ruido su columna. Entonces, después de 3 días lo convence para hacerle el que fue el primer ajuste quiropráctico. Le ajustó una vértebra de su columna y el portero inmediatamente volvió a escuchar. Entonces él pensó diciendo, bueno, ahora encontré la solución a la sordera. Resulta que no. Se empezó a dar cuenta que no todos mejoraban su sordera, pero algunos mejoraban su parte intestinal, algunos mejoraban su respuesta al ejercicio, no se agitaban tanto, se adaptaban mejor al ejercicio, algunos mejoraban su visión, otros mejoraban problemas de piel. Y entonces empezó a decir, ¿qué pasa cuando yo muevo una vértebra, libero este nervio? ¿Qué pasa? Entonces empezó a dar cuenta que trabajaba justamente sobre eso, sobre el sistema nervioso. Muchas veces la quiropraxia se cree que es mover una vértebra y nada más. No, es toda una evaluación que se hace sobre la columna y lo que se busca es barrer lo que se llama subluxación vertebral. ¿Qué es la subluxación vertebral? Es lo único que nos encargamos los quiroprácticos, que es encontrar con diferentes metodologías o evaluaciones qué vértebra se movió de lugar, comprimió un nervio y ese nervio no está permitiendo que la expresión del sistema nervioso y del cuerpo se manifieste de forma óptima en una buena comunicación entre el cuerpo y el cerebro. Entonces, lo que nosotros hacemos es corregir esa vértebra a su posición habitual, que tendría que ir, se libera el nervio y esa comunicación empieza de forma óptima. Cuando esa comunicación empieza de forma óptima, Palmer se dio cuenta de que ahí, entre comillas, empezaba el proceso de sanación de la persona. No escuchaba, escucha mejor. Ve más o menos, ve mejor. Tiene problemas para ir de cuerpo una persona va de cuerpo y defeca cada 3 días, ahora empieza a ir todos los días. Tiene retención de líquido, mejora la retención de líquido. Entonces, voy con esto a lo que voy. Que cuando nosotros trabajamos los quiroprácticos sobre la columna, estamos estimulando ese sistema nervioso, ese que te ayuda a vos a aumentar la frecuencia cardíaca, a generarte calor y a generar algún mareo que probablemente es porque te levantaste rápido y empezaste a hacer ejercicio de golpe. Que cada uno se fue adaptando como puede. Entonces, ¿de qué forma? O sea, mejor dicho, la forma vamos a ir después. ¿Cuáles son las causas que genera una subluxación vertebral? ¿Qué ustedes creen que puede generar interferencias en su salud? ¿Qué causas? Que subluxación es que la vértebra se corrió. Se corrió del lugar. ¿Qué causas ustedes piensan que afectan en su salud? ¿Cuáles? El estrés. ¿Qué más? La falta de ejercicio. Mira, múltiples pensamientos en la columna. Vos no sentís nada. Bien. Que tenga un pensamiento que se le dice así, digamos, como de forma más común, no significa que esté subluxada o no en tu columna. Eso ahora voy a hablar después, si querés, al final respondo mejor esa pregunta. Es rotación, sería. No solo rotación. Se salió del lugar el disco. No, la vértebra puntualmente la subluxación vertebral es una vértebra que se mueve de su lugar con respecto a la de arriba y la de abajo, comprime un nervio y obstruye un agujero. Y no permite, porque esto ya es parte filosófica de la quiropraxia, no permite que la inteligencia que tiene el propio cuerpo de autosanación se exprese al 100%. ¿A qué me refiero? Que esta información que tiene que venir del cerebro a una determinada parte del cuerpo llegue al 100% de forma como tiene que ser y no distorsionada, porque cuando se produce una subluxación vertebral, este nervio está interferido y no puede mandarle la información al cerebro diciendo, che, por ejemplo, en el hígado está pasando tal cosa. Y el cerebro no interpreta eso, lo interpreta de una forma, digamos, distorsionada. Entonces, hay una teoría en la quiropraxia que se dice que es basura entra, basura sale. Si te llega basura, va a salir basura. Si te llega buena información, va a salir buena información respondiendo del cerebro.
Y esos dos procesos se llaman autorregulación y autoconciencia. ¿Qué es la autoconciencia? Explicándolo de esta forma, es que cuando un nervio y la subluxación no está, uno tiene la capacidad de sentir mejor, conscientemente, qué es lo que está pasando en su cuerpo. Y la autorregulación es que cuando el cerebro eso lo interpreta, está pasando algo en tal lugar, bueno, mando esta respuesta, aumento tal segregación de hormona, etc. Lo que sea, lo que tenga que mandar la orden el cerebro para mejorar el funcionamiento y adaptarse a esa situación. Entonces, volviendo a las causas, puntualmente en quiropraxia se resumen en 3 causas principales, que son estreses químicos, o sea, qué es lo que consumimos, tomamos, bebemos, el aire que respiramos. Estreses físicos, o sea, qué hacemos con nuestro cuerpo. Mucha actividad física, ¿de qué forma? Nada de actividad física, poco descanso, posturas sedentarias constantemente, o repetitivas que van dañando a uno. Por ejemplo, hoy mucho la computadora, trabajo de oficina. Y el otro, la parte emocional. La parte emocional es clave. Clave, clave, clave. Y a esto quiero explicar hasta qué punto es clave, que hace 2 semanas una persona, un hombre aproximadamente de 43 años, venía a sus chequeos normales, o sea, a sus visitas de quiropraxia, y yo lo noto que su columna tenía mucha tensión, muchísima, y no movía incluso bien la columna. La columna tiende a tener un rebote cuando yo evalúo, y también puedo ver el tono de muscular. Y lo noto que está aumentado. Entonces le pregunto si le había pasado algo. Y me dice que sí, que el día anterior había estado todo el día con su hijo, que lo tenían internado en observación porque no sabía si tenía apendicitis. Y todo el día faltó al trabajo y demás, y estuvo con su hijo ahí, que salía, que era apendicitis, que no era apendicitis, que estaba mal, con síntomas, que vomitaba, que le dolía la panza, hasta que le dijeron que no era y que era otra cuestión digestiva, lo solucionaron y él se relajó. Pero al otro día, que me fue a ver a mí, estaba totalmente tenso. Ese estrés se manifestó en su columna y en su tono. Es más, B.J. Palmer, el hijo del creador de la quiropraxia, que fue el que desarrolló mucho más la quiropraxia, explicaba que el tono muscular es la ventana del sistema nervioso. O sea, cómo está tu tono muscular es la ventana de tu sistema nervioso, y no solamente me refiero cuando digo nervioso a estar nervioso, sino a cómo está tu parte digestiva, cómo está tu parte de todas las funciones de tu cuerpo. Entonces, le voy a hacer una pregunta ahora, entendiendo esta situación. ¿Ustedes piensan que es lo mismo sentirse bien a funcionar bien? ¿Cuál sería la diferencia? En realidad, si uno se siente bien, se supone que está todo bien, está funcionando bien. Claro. Pero no necesariamente es así. No necesariamente es así. Claro. Tal cual. Porque, por ejemplo, vos podés estar funcionando bien, teniendo vómitos, porque comiste una comida en mal estado, pero no te sentís bien. Pero tu organismo está funcionando bien. Entonces ahí hay una diferencia entre qué es funcionar bien y a sentirse bien. La quiropraxia se radica mucho en eso, en que el cuerpo y el sistema nervioso se tiene que ir expresando a medida que se van haciendo los ajustes. O sea, el sistema nervioso, para generar un cambio en el funcionamiento, tiene que generar cambios. Y esos cambios muchas veces no son, digamos, que uno haga que se sienta bien. Eso explica los malestares que pueden aparecer cuando estás haciendo el proceso. Eso explica los malestares, tal cual. ¿Por qué? Porque si el sistema nervioso o el cuerpo no haría cambios, seguiría todo igual. Entonces, había una frase que no me acuerdo quién le decía, que para conseguir cosas diferentes hay que hacer cosas diferentes. ¿Quién le decía? Einstein creo que le decía, ¿o no? Me parece que sí. Entonces, bueno, básicamente tiene que ver un poco con eso. ¿Y de qué forma nosotros los quiroprácticos encontramos esta subluxación? La encontramos de diferentes formas. Primero, visualizando a la persona. Después, midiendo el largo de piernas, que eso me dice a mí, bueno, hay algunos que saben que los atiendo, midiendo el largo de piernas, eso me indica a mí que hay
una subluxación en algún lugar y tengo que seguir buscando, que hay una interferencia nerviosa. O sea, el largo de pierna muestra que cuando hay un nervio que se comprime, se contraen determinados músculos y hace que una pierna se acorte. Y ese acortamiento se llama acortamiento funcional, que no es anatómico, que es verdadero, sino funcional. Se acorta porque la función del músculo se contrae y el sistema nervioso y acorta la pierna. ¿Qué más? Con visualización vamos a hacer toda la parte de medición de largo de pierna. Después vamos a hacer palpación a ver cómo está la piel, también palpación cómo está el tono muscular, palpación dinámica, que vemos si mueve la vértebra o no mueve, el lugar que la vértebra se subluxa, o sea que está bloqueada fuera de su lugar, tiene poco movimiento. Esa es una característica fundamental. Y después, lo que seguimos haciendo, una vez que se evalúa todo, ahí se hace la técnica adecuada dependiendo la persona. Y muchas veces eso también, uno puede ver radiografías, también que es parte de la evaluación, y eso va a permitir ver si hay que tener algún cuidado con respecto a algo que la persona tenga que no conozca. Por ejemplo, esta semana a una chica le pedí una radiografía y demoró un tiempito, pero la trajo y venía con molestias en su zona baja de la columna. Y entonces le digo, es importante porque encontré algo y quiero saber si hay algo en tu columna en la parte baja que puede ser que lo tengas de nacimiento. O sea, en realidad no se lo dije, pero le insistí diciéndole que podía haber algo que puede ser de nacimiento y que habría que ver para optimizar las sesiones. Y cuando viene, le encuentro algo que se llama una lisis. Una lisis es que la última vértebra lumbar no cerró en el momento de su concepción. Y la vértebra queda dividida como en dos. O sea, esta parte está cortada, esto está adelante y la parte que se llama del arco vertebral está atrás. Y no está unido. Entonces eso se le había empezado como a desplazar un poquito y eso se llama espondilolistesis. Entonces, si yo no pido una radiografía y toco, porque se me da gana, o que a veces puede pasar, estoy cometiendo un problema. Entonces yo ya, cuando tengo duda, no toco. Entonces las radiografías muchas veces sirven para eso, para evitar situaciones o agravar la situación y ver cómo está el estado de la columna y hace cuánto tiempo también está ese estado de la columna así. Porque la degeneración de los discos, que los discos se van achicando, deshidratando, se van pinzando, a mí me indica aproximadamente hace cuánto tiempo viene ese proceso de que la vértebra se movió y está fijada y empezó a afectar incluso ya la estructura del disco o las vértebras mismas. ¿Y cómo se corrige? Con mis manos, y hay una camilla que no la traje acá, con mis manos, con un movimiento suave, preciso y rápido. ¿Para qué? Para que la vértebra entre y poder ganarle a la respuesta del tono muscular que siempre tiende a proteger. Entonces el movimiento tiene que ser lo más rápido posible para que entre. Así que bueno, básicamente es eso. La quiropraxia lo que busca es optimizar el funcionamiento y que la persona pueda mejorar su calidad de vida en un montón de aspectos. La parte del estado de ánimo influye muchísimo en las emociones también, porque los pensamientos, mucha gente después del ajuste se siente como que en algunos momentos que le libera y puede pensar mejor y tener más claridad mental y no se siente como embotado. Bueno, y experiencia hay un montón, pero más o menos eso es lo que trabaja la quiropraxia, a lo que nos dedicamos. Y bueno, si tienen alguna pregunta o algo. Generalmente se acude al quiropráctico cuando te pasa algo a nivel óseo. La gente mucho no sabe lo demás, todo lo que está. Viene porque, ay, me duele la espalda, ¿viste? O, no sabés, tengo un dolor de rodilla. Pero en realidad puede estar la causa en otro lado y no precisamente ahí, en lo óseo o en lo articular. Tal cual. ¿No? Es así. Por ejemplo, la mayoría de la gente, voy a ser sincero, llega porque le duele algo. Claro. El 98-99%. Y en algún momento de cuando van haciendo su cuidado quiropráctico, porque esto es un cuidado y no es un tratamiento, ¿saben cuál es la diferencia entre un cuidado y un tratamiento? Prevención. Una es esa. Una es que es, digamos, más fácil mantener un cuidado, la salud, digamos, óptima,
o medianamente óptima, porque obvio que hay otros factores, como nombré antes, físicos, químicos y emocionales, nadie se escapa que pase algo, es más fácil mantenerlo bien, digamos, en buen funcionamiento, que tratar algo. Y el tratamiento básicamente es porque tiene un inicio, tiene todo un desarrollo y un final. Si va a un médico te dice, tomate este antibiótico por 7 días, empezá ahora cada 12 horas. Empezá el día 1 y termina el día 7. Entonces la quiropraxia no. La quiropraxia se puede hacer cuando la persona quiera y es para toda la vida e incluso desde que nace el bebé hasta en cualquier momento de la vida de la persona. He atendido mujeres de tu edad y más todavía también. Y muchas veces también, eso es importante decirlo, que la técnica que se utiliza depende de un montón de cosas. De la edad de la persona, del estado de su columna y también de cómo la persona, y Sandra lo sabe, de cómo la persona recibe ese tipo de ajuste. Porque hay veces que hay personas que no le gusta un tipo de ajuste y existe siempre, por suerte, diferentes formas de abordar la columna. Entonces eso también es importante remarcarlo porque hay gente que le tiene miedo al ruido o hay gente que solo quiere el ruido y el ruido simplemente es una cavitación en una zona que es que se despide gas de una zona de la articulación de la columna y no necesariamente se hace un ajuste preciso y bien y que se corrija una vértebra cuando hay un ruido. Puede corregirse igual y no haber ruido y puede haber cambios en el sistema nervioso igual. Eso es importante destacar. Y una cosa más es que la mayoría de la gente llega porque le duele algo. Y en un punto siempre le explico que el 80% de su sistema nervioso se encarga de funciones del cuerpo, las que sean. De aumentar la frecuencia cardíaca, de dar calor, de aumentar la irrigación sanguínea en el cerebro. Y solamente un 20% se encarga de la sensibilidad. Y el dolor entra dentro de ese 20%. Entonces, cuando yo corrijo una vértebra, puedo incidir sobre el dolor, sí, pero también estoy donde más incidiendo es en la función. Y cuando esa vértebra se subluxa, donde más va a incidir es en la función. Porque el relato que escucho siempre es de la persona, y si no, díganme si no es así, a qué le pasó a alguno de ustedes. Empiezo con alguna molestia, o sea, se produce la subluxación, la persona no lo sabe, porque no lo sabe, al inicio, empieza a alterarse la función, tampoco lo nota tanto, puede empezar a alterar un poco el sueño también, o el estrés, o un poco de tensión muscular, pero sin dolor, y llega un momento que ya la vértebra no da más en esa zona, el nervio no da más, y se empieza a inflamar, y ahí es donde empieza el dolor. Y la persona empieza a hacer un montón de cosas, o se automedica, o hace cualquier otra cosa, y lo calma. Ayer llegó un chico y dice, no, si yo empecé hace 6 meses, y me dolía, pero me acostaba y me mejoraba. Después me seguía doliendo, me tomaba algo y me mejoraba. Pero ya hace un mes que no doy más, me dice. Y bueno, ¿qué pasa? El dolor es lo último que termina apareciendo ya de un proceso de bastante tiempo atrás. Y generalmente a veces el dolor es lo primero que se va cuando se empieza el cuidado. Digo generalmente porque hay excepciones. Y que hay un montón de otros factores extra que también inciden en que la vértebra se sostenga en ese cuidado. En ese lugar donde uno la ubica. Así que bueno, más o menos esto es lo que es quiropraxia. Si tienen alguna otra pregunta o algo, pregunten. De acuerdo a la altura de la vértebra donde estás trabajando, es la función que se verá afectada. Claro. Estará segmentado de acuerdo Depende, a sí. distintas partes del cuerpo. Si vos, es bien lógico la situación. Si vos estás trabajando en el sacro y en las últimas lumbares, vas a estar trabajando todo lo que hay de acá adelante. Las funciones de acá adelante. Y reproductor. Claro. Toda esa parte ahí. Y acá seguís para arriba. Y de acá para arriba más respiratorio, cardíaco. Ni hablar arriba, que no te llegue arriba porque... Y arriba es donde es más complejo. Sí. No te llega vuelta. No te llega vuelta, me robó la frase. Esa es mía. Más, por ejemplo, de piernas, ¿no? O sea, con la rodilla o algo así. ¿A qué altura ponele se toca eso? ¿A qué te referís con eso? Si los desajustes o lo que la persona manifiesta tiene que ver con problemas de las piernas, por ejemplo. Ajá, bien. ¿Cómo sabéis de dónde toco? O sea, vos tocás y... Yo lo que busco es dónde hay subluxaciones en toda la columna. Y vea, más allá que vos vengas con un problema en la rodilla o donde sea, en tus piernas,
yo chequear toda tu columna. Generalmente, esta en base a mi experiencia, problema en las piernas tiene que ver con desbalances en la pelvis. Cuando la pelvis se desbalancea, cambia el largo de piernas, cambian las tensiones musculares y la persona haciendo cualquier tipo de entrenamiento o lo que sea, ya cambia su biomecánica o no haciendo nada y complica también su situación. En mi caso. Complica su situación. No, digo, vos dijiste en mi caso. No haciendo nada, dice. Así que tiene que ver ahí, en ese aspecto. La pelvis siempre es importante para mantener el balance del largo de piernas, que va a indicar una buena descarga de peso por igual de un lado al otro. Hay una prueba que se hace, que algunos quiroprácticos lo hacen, que ponen dos balanzas, llega la persona, ponen un pie en una y otra y le hacen cerrar los ojos y que esté ahí y después cuando le hacen abrir y ve cuánto descarga de un lado del otro. O sea, hace el ajuste, vuelve, lo mismo y descarga casi igual. Y cambió, se equilibra más la descarga. Incluso hay un estudio que explica en un libro que se llama Reality Check, que hicieron un estudio en todas personas que tenían problemas para la coordinación y el caminar y no tenían problemas ni dolores ni nada, sino para coordinar y caminar y su equilibrio, y se demostró que con un solo ajuste mejoraba el equilibrio y la coordinación de la persona. ¿Por qué? Porque cuando uno quiere dar un paso o hacer cualquier movimiento, siempre todos los movimientos parten desde la pelvis y desde los músculos de abdomen profundo. Entonces, si no, vean un bebé cómo va creciendo. Empieza todo desde ahí y hace ahí y se cae. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay una subluxación, se comprobó que los músculos profundos, como por ejemplo el psoas o los espinales profundos de la columna, no están funcionando al 100% en su función de sostener para que desde ese punto se pueda hacer un movimiento. Entonces, después de un solo ajuste quiropráctico, volvían a evaluar la fuerza de esos músculos y mejoraban. Eso si quieres se los paso también, no tengo. Entonces, ayuda a la coordinación. Y eso, imaginen, en personas de tercera edad, ayuda también a evitar caídas. ¿Y cuánto te ahorras ya ahí si evitas caída? ¿Cuánto se ahorra la persona en dinero, tiempo, estrés, la familia, el sistema de salud y demás? Sí, pero básicamente es tu bienestar. Es el bienestar. Ese es un ejemplo. A mí cuando me acomodás algo caminando divino, voy silbando. Sí, no me dura demasiado, pero... ¿Sí? Mi cuerpo, la verdad es que siempre te decía, como que empecé a sentir dolores que no sentía. Pero ahora no, ya no. Claro. ¿Por qué sentías? Ahí está, vos sos un buen ejemplo. Sí. ¿Por qué sentías dolores? Porque generalmente cuando la subluxación tiene mucho más tiempo y el cuerpo se adaptó muchísimo más, es más difícil de salir y el cuerpo tiene que hacer más proceso de cambio. Y se tiende a quejar más porque empieza el balance muscular nuevamente. De nuevo, un músculo estuvo contraído mucho tiempo, sin actividad, con poca fuerza y otro todo el tiempo tenso tratando de corregir la vértebra. Cuando corrijo, empieza a equilibrarse eso. Claro. Y por eso también el inicio, y esto es importante, el inicio de la frecuencia que se utiliza al inicio de quiropraxia. Porque muchos pensarán, bueno, empiezo, hago 2 o 3 y no voy más. Entonces, el cuerpo tiene un proceso de tiempo para ir adaptándose a esos cambios. ¿O acaso ustedes vieron alguna vez que un árbol en el otoño tiró todas sus hojas abajo de una? No, de a poquito. Y todos los días tenés que ponerte a barrer un poquito más de hojas que van cayendo. Y lo mismo pasa cuando empieza la primavera. ¿O un árbol larga todas las hojas un día? No. Bueno, el cuerpo es lo mismo, porque es la naturaleza. O sea, en un día uno puede poner una vértebra en su lugar, pero hay ciertas tensiones y memorias de las células del cuerpo que tienden a traer la vértebra de nuevo a ese lugar. Y hábitos, porque ese es otro tema. Hábitos emocionales, hábitos físicos y hábitos químicos. Recordemos las 3 causas. Entonces, por eso siempre se plantea al inicio
frecuencia de ajustes seguida para que la vértebra se pueda mantener el mayor tiempo en el lugar que tiene que estar, y a medida que el nervio se va manteniendo liberado, va haciendo un mejor trabajo y equilibrando eso. Y ella, por ejemplo, Azucena lo sintió en que dejó de sentir las molestias, pero en realidad sus funciones habrán mejorado sin que se dé cuenta. ¿Cómo te sentiste caminando ahí? Bien, Así que, claro, y consta de 3 etapas la quiropraxia. Y con esto ya cierro, y si después tienen una pregunta, la hacen también. Las 3 etapas son: la primera de flexibilidad, que se busca que todos los tejidos se flexibilicen y como que se vuelvan a lubricar, las articulaciones, los músculos, los ligamentos, y cada tejido tiene su tiempo biológico de regeneración. Si hay algo que estimula la quiropraxia es la regeneración de los tejidos, a través de liberar la subluxación. Los tejidos empiezan a regenerar, hasta donde puede, ¿no? Porque hay un límite de cada cuerpo y de cada persona. La segunda etapa se busca estabilizar, o sea que lo que se flexibilizó se pueda empezar a estabilizar de esa forma, y la última es mantenerlo, o de evolución, incluso si puede mejorar, mejor, pero si no, mantener lo que se logró. Esa es más o menos la idea de la quiropraxia. Al inicio son ajustes y visitas más seguidas, después se empiezan a espaciar hasta que llega un punto en el mantenimiento que simplemente es en un determinado tiempo que lo marca la propia persona. No por su conciencia o porque dice, no, yo vengo en tal, sino lo marca cuánto su ajuste se sostiene. Y digo la propia persona porque tiene que ver con los hábitos de la persona y su propia fisiología y estructura, cuánto tolera y conserva esa vértebra en ese lugar. Así que bueno, eso sería más o menos. ¿Alguna pregunta o algo? ¿Cuánto, por ejemplo, sería como alguien que está en mantenimiento? ¿Mantenimiento? Una vez que llegan a la etapa de mantenimiento, una vez cada mes, mes y medio, 2. Sí, ese es el tiempo. Primero promedio es una vez por semana. Al principio 2, después pasás a 1, porque imaginen esto, un desgarro, ¿alguien sabe en cuánto se soluciona un desgarro? Lleva meses. Bueno, mínimo un desgarro, si es más grande, de los más grandes, mes y medio, 2. El más corto, que es leve, 15 días. Entonces, lo que se propone siempre es, en ese rango de tiempo, son 8 semanas, que es entre 8 y 13 semanas lo que necesita el cuerpo y los tejidos en poder repararse. Por ejemplo, un ligamento que se le rompe a alguien y lo operan y se le rompió, ¿cuánto tarda en volver a una persona que se rompe un ligamento cruzado después que lo operan? Porque lo que hacen es le unen... ¿Cuánto? 3 meses. ¿En volver a jugar no? Jugar no. ¿O va a ser un año? Bien, fíjate eso, un año. Entonces, imaginen cuánto tarda ese ligamento que si bien no se rompió, porque la columna está llena de ligamentos que sostienen las vértebras, tarda aproximadamente un ligamento en poder regenerarse completo 3 meses. Más o menos. Entonces el tiempo que se propone, o que propongo yo siempre, son mínimo 8 semanas, que son 2 meses. Que es un punto intermedio entre 8 semanas y 13 semanas de 2 veces por semana. Porque cada 3 o 4 días se estimula y se mantiene la vértebra en su lugar. Y la persona se mantiene el menor tiempo subluxada, hasta que sus músculos van ganando fuerza y la sostienen en su lugar. Y ahí se va espaciando. Ese es el tiempo más o menos. Es una... Como un tutor en una planta. Claro, sí, tal cual. Algo similar, sí. O con los que hacen el bonsai, que le van guiando. Sí, los liquidan a los del bonsai. Pero bueno. Bueno, eso sería todo. Bueno. ¿Alguna pregunta o algo? A mí me quedó como Sí. interesante esto que dijiste de la coordinación, porque a mí me ha tocado trabajar con algunos adolescentes de una coordinación que afecta a la matemática de texto. Sí. O sea, como es algo como que no está como abierto, pero no sé, nunca escuché un pediatra o un médico que le diga, ¿no? O un psicopedagogo que diga eso, ¿entendés? O sea, por ahí algo de la columna. Claro. Porque me ha tocado trabajar eso y, bueno, no sé, tenía una chica que hacía patín, y patín le pasaba lo mismo, no podía hacer las coreos. Claro. Y en matemática no podía resolver cosas. Sí. Se aplicó como de tiempo, eso fue coordinación, pero claro,
Simplemente venía de otro lado. Y algo más que te digo, para que te quede, es que en el momento del parto es generalmente la primera subluxación que tiene el bebé. Y más, o sea cesárea o parto natural. Y si hay complicaciones, yo siempre le pregunto a la gente, ¿cómo fue su parto? Hay gente que ni sabe. Sí, hay gente que ha tenido partos complicados y se le mueve la primera vértebra cervical, que se llama atlas, que esas son las que más sufren. La primera o la segunda, y la persona llega con características de, por ejemplo, le digo características. Mucho problema para el sueño, muchísimo. No pueden dormir y cuando se levantan sienten que no descansan bien. Les falta de memoria, de coordinación, de concentración. ¿Vos qué estás hablando del bebé? Sí, a vos- ¿Nació la mamá? Del bebé. Traspasa todo el estrés emocional al bebé. O sea, no solo está el estrés físico que cuando lo sacan, sino el estrés emocional de la situación del momento del parto. Tranquila las cosas. No te vas a mover nada. Entonces la quiropraxia pregunta sobre eso. Y muchos quiroprácticos a sus hijos cuando nacen lo ajustan en el momento. Porque Sí. se puede beber. Sí, se puede apenas nace. Para poder ajustarte necesitas estar vivo, tener columna vertebral y sistema nervioso. Espectacular. Bien. Cuando salgan con fuerza, yo tengo Eso una estaba pensando. Sí, he tenido, cuando saca con forceps hay mucha complicación en cervicales superiores generalmente. Depende cómo nace. Si nace de cola, por ejemplo, hay más problema en pelvis. Claro. Si nace por cesárea, donde hay más problemas son en las dorsales. O cervicales bajas, dorsales ahí. Lo sacan así. Ese momento es clave. Imaginen que la mayoría de las vértebras son cartílagos ahí, en realidad no son huesos. Y entonces cuando se sale, se mueve de su lugar. Al moverse de su lugar, esa vértebra queda desalineada y se empieza a osificar desalineada. Y todas las tensiones musculares, que los músculos que van creciendo, nacen con diferentes tensiones. Y la persona se desarrolla así durante toda su vida. Y tengo personas que sobre todo jóvenes, que tienen problemas y vienen y han solucionado muchísimo. Migrañas de toda la vida, problemas para dormir. Sí. Así que bueno. ¿Alguna otra pregunta? Te arregla todo. Te arregla todo. La quiropraxia a través de mis manos. Y tu cuerpo en realidad es. Porque lo que hace el quiropráctico es un medio para que la inteligencia propia de tu cuerpo sane de adentro hacia afuera y de arriba hacia abajo. Esa es la teoría, digamos. Se habrá ocurrido a alguien esto, ¿no? Se habrá ocurrido. Tiene todo el sentido cuando lo contaste. Claro, Sí. evidentemente, pero darse cuenta, ¿no? Y es más, lo voy a hacer con esto. Es más, a veces yo le explico a la gente, voy a agarrar una hojita que es chiquitita, que la columna necesita tener ciertas curvaturas para tener flexibilidad y movimiento. Y que todas las estructuras que la rodean, ligamentos, tendones, músculos, tengan buena movilidad. Entonces a veces le explico a la gente, por ejemplo, me lleva un arquitecto y le explico, para que tu columna tenga, digamos, buen movimiento, tiene que tener buenas curvas. O sea, entonces, si un edificio vos lo haces sin la posibilidad de que se mueva, ¿qué pasa con el primer viento que hay? Y más acá en Neuquén, se cae. Entonces tiene que tener un movimiento, tiene que ser flexible. La columna es lo mismo. Es más, para mí esa tecnología sale de la columna del ser humano trasladada a los edificios. Si no, piensen cómo son los aviones, iguales que los pájaros. Esa es la parte de atrás. Entonces, bueno, si la columna tiene buenas curvaturas, va a tener buena movilidad. Si no, empiezan los problemas. Cualquier estrés, sea químico, emocional o físico, va a empezar a alterar la columna en sí misma y el sistema nervioso y las funciones. Damos fe. Por algo las chapas de los techos son de esta forma, para sostener mejor el peso. Si no hay curva, y eso ocurre mucho hoy en día con los trabajos de oficina y los celulares, la gente sufre mucho en las cervicales y empieza a haber problemas mucho en cervical, la rectificación. Que en sí no es un problema, pero el problema es que si hay vértebra subluxada, empiezan a alterar el sistema nervioso y la función y dificulta el sueño, la concentración, el estar con energía durante el día, todas esas cuestiones.
Así que bueno, gracias por venir. Nos vemos. Muy bueno. Gracias, gracias.